Hola mis queridos super peques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis practicando todos los super secretos? ¿Estáis entrenando los superpoderes? Espero que sí. Hoy vamos a seguir hablando un poco de la salud, porque es muy importante tomar toda la responsabilidad para nosotros para cuidar nuestra salud. Hemos aprendido que el movimiento, la buena alimentación y los buenos pensamientos nos ayudan a mantener una excelente salud. Pero, chiquitines, también hay 3 factores muy importantes para ayudarnos a mantener costumbres muy saludables desde que somos chiquitines. Si sigues así, los descubrirás. ¡Adelante, super peques! No olvidéis que en esta super trilogía vais a tener todos vuestros superpoderes a disposición inmediatamente. Así que no perdáis la oportunidad. Esta vez nos vamos a centrar en el tercer libro. Mirad qué dibujo más bonito. Aquí nuestros protagonistas se encuentran con 3 seres del planeta Neptuno. Estos seres les van a dar pistas de las claves que tenemos que conocer para mantener la salud y prevenir enfermedades. Primeramente tenemos que saber que es muchísimo mejor hacer un trabajo de prevención y tomar nosotros la responsabilidad, las riendas de mantener nuestro cuerpo y mente saludable. Y si hacemos esto, vamos a ir muchísimo menos al médico. Primera clave. El aire. Desaparece en Neptuno el primer ser que se llama aire, ¿vale? Y claro, les enseña que tomar el aire de la naturaleza, más limpio, aire puro, nos hace mucho bien, porque en los pueblos, en las ciudades hay mucha contaminación. Pero no solo eso, la respiración también es importante, porque solemos respirar mal. Y si todos los días, o un día sí, otro día no, cogemos 5 minutos para hacer unas respiraciones conscientes, vamos a limpiar el cuerpo y también vamos a estar más tranquilos. Y se van a oxigenar más las células y el cuerpo se va a enfermar menos. Segunda clave, el agua. Siempre nos han dicho que es bueno beber agua, pues es verdad. El cuerpo necesita del agua. Es muy importante tomar agua, casi más que el alimento. Entonces, el agua también, ¿qué nos hace? Que la piel se seque menos y, por supuesto, también el ducharse nos limpiamos por dentro y por fuera, porque el ducharse también ahuyenta las malas energías, las quita de encima y es muy importante. Tercera clave, el sol. Es muy importante, tiene la vitamina D, que es muy buena para el cuerpo, nos da fuerza, nos renueva. Tú, cuando has estado al sol, has sentido bienestar, has estado tranquilo, has estado bien. Hombre, sí, hace mucho calor, ¿no? Pero si no te has dado cuenta, ponte ahí un poquito al solete y verás qué bien te sientes. Por otro lado, siempre dicen que para tomar el sol hay que tomarlo bien a la mañana, tempranito, o cuando se esconde. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera para ir menos al médico o no ir en mucho tiempo? Aplica lo que hemos aprendido, el movimiento, la buena alimentación, buenos pensamientos, y ahora añádele estas 3 claves: aire, agua y sol. Y ya verás qué bien te encuentras. Si estás de acuerdo y vas a tomar las riendas de tu salud y prevenir para no enfermar, ponme aquí abajo un solete de esos emoticonos bonitos
para que yo sepa que vas a tomar las riendas y vas a dejar de ir mucho al médico o no vas a ir. ¿Qué te parece? Aquí te espero. Adelante, super peques.